Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este servicio de domingo. El día de hoy vamos a adorar, vamos a exaltar a nuestro Dios y vamos a disfrutar de su presencia. Les voy a pedir que leamos juntos el Salmo 84. Dice la palabra de Dios: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Amén. Anhelamos la presencia de nuestro Dios. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por esta mañana tan maravillosa que tú nos regalas, por este domingo, Señor. Gracias por la bendición que nos das de poder compartir entre hermanos, con nuestra familia, Señor. Gracias, Señor. Estamos confiados en ti. Creemos, mi Dios, que tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro sustento, y eres esa esperanza, Señor. Gracias por ser ese Padre maravilloso en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y en este momento vamos a adorar, vamos a exaltar a nuestro Dios con cantos, con júbilo. Adoremos y exaltemos su nombre. Que Dios les bendiga. Cantemos juntos al Señor. Nuestros
Oremos al Señor. Por tus llagas sanos hoy, por tu cruz soy libre soy, por tu sangre limpio soy, la victoria es luz. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Has ganado la batalla, Cristo todo lo venció. Aleluya, has ganado para mí. Aleluya, has ganado para mí. La muerte vencida está. Resucitaste, Rey, sentado en majestad. Eres eterno, Dios. Por tus llagas sanos hoy, por su cruz soy libre soy, por tu sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Has ganado la batalla, Cristo todo lo venció. Aleluya, la victoria está en ti. Aleluya, la has ganado para mí. La muerte vencida está. Resucitaste, Rey, sentado en majestad. Eres eterno, Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Muy buenos días, bienvenido a este servicio de domingo en donde esperamos que el Señor le bendiga, le guarde, le prospere y que pueda ser hermoso para usted como está siendo para mí recibir la palabra del Señor. Hemos estado los pastores muy preocupados, pero también muy contentos que la iglesia no ha estado sola.
La estructura que tenemos de grupos de conexión nos ha permitido llegar a muchos hogares, llegar a muchas personas y estamos haciendo todo lo que podemos, amados hermanos, todo lo mejor que nos parece para que, aunque sea por este medio, a través de las redes sociales, usted pueda alimentarse con la palabra de Dios como nosotros lo anhelamos, como nosotros lo deseamos. Ahora, yo quiero decirle que todos tenemos una participación en la obra del Señor. Todos tenemos algo que hacer. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos talentos, tenemos dones que el Señor nos ha regalado y los debemos de poner en las manos del Señor. Hay una historia en la Biblia que siempre se usa para liderazgo, se usa para la visión, y es la historia de Nehemías. Y yo me quiero aprovechar un poco de la historia de este personaje tan famoso, pero ya un poquito adentrado después de la reconstrucción, porque estaba faltando algo. Hermanos, ya tenían un gobernador, ya tenían autoridades que lo regían, ya estaba todo organizado, había sido reedificado, pues todo lo que pudieron, las puertas, los muros, y la ciudad de Jerusalén estaba en una situación muy distinta a como la encontró Nehemías, pero estaba faltando algo. Y es que, hermanos, puede haber una iglesia, puede haber un mensaje a través de una red, a través de la televisión, a través de cualquier medio posible como lo hay ahora, pero si Dios no está en la persona, si Dios no está haciendo la obra que tiene que hacer, es por gusto. Lo primero que se necesita para que uno crezca no es asistir a una bonita iglesia, no es asistir a una iglesia grande, enorme o pequeña, como sea, sino que uno debe tener el deseo de servir a Dios en lo que sabe hacer. Nuestra iglesia tiene muchas particularidades, hermanos. Ustedes dirán, todo lo que se ha construido, el templo, el lugar de los niños, la casa pastoral. Miraba yo hoy en la mañana los jardines que tenemos, el jardín que tenemos en el patio que da de la iglesia para la puerta, tan bonitos, tan hermosos, pero eso tiene, hermanos, un especialista que lo hizo, quien coloca la electricidad, quien maneja la multimedia, quien da clases. Y quiero contarle que aquí en la iglesia tenemos hermanos que hacen ese trabajo. Hay un ministerio de construcción que no cobra, hermanos, por el trabajo que hacen. Ustedes han visto muchas construcciones que hemos hecho dentro del templo y en los alrededores del templo, y no le ha costado a la iglesia más que los materiales, porque la mano de obra la regalan ellos. Así tenemos electricistas, tenemos también electrónicos, tenemos carpinteros, y cada uno hace lo mejor que puede para ayudar a la obra, y eso facilita que nuestro presupuesto sea mejor manejado. Eso lo sabía Nehemías, y él aprovechó para trabajar con gente que sabía lo que tenía que hacer y cómo hacerlo. Yo quiero llevarle, no al principio esta vez de Nehemías, sino que al capítulo número 8. Capítulo número 8 de Nehemías. Vamos a leer los versículos números 1 a 12. Nehemías capítulo 8, versículos 1 a 12. Y quiero que busquen su teléfono o en su Biblia, ahí con su familia, donde se encuentre esta mañana, para leer este hermoso pasaje. Yo sé que es un poquito largo, pero le va a servir, y a mí más, para la predicación de esta mañana. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Esto fue el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley.
Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Jodías, Maasías, Kelía, Azarías, Josabed, Anán y Pedaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es Jehová, es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Hermanos, qué precioso realmente este pasaje de la Escritura, hermanos, donde se notan varias cosas. En primer lugar, que Nehemías había entregado en manos de Esdras la parte espiritual. ¿Por qué? Porque Nehemías no era sacerdote, Nehemías no era pastor, Nehemías no era un teólogo, no conocía la Escritura, pero Dios había provisto un hombre y otros hombres para que ayudaran al pueblo a entender la palabra de Dios. Y lo primero, o al primero que encontró y que Dios le mostró a Nehemías, fue a Esdras. Y Esdras, como un levita, como un sacerdote, lo primero que hizo fue tomar la palabra y comenzarla a leer. Dice que desde el alba hasta el mediodía, hermano, estaba en un púlpito muy alto para que el pueblo lo viera, hermanos, y comenzó a leer el libro, y la gente, hermano, estaba llorando, la gente estaba atenta a lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero si usted me entendió bien en la lectura y la leyó bien en las pantallas, se dio cuenta que habían otros hombres. Habían como algunos diáconos o pastores de área, u otros pastores o líderes, supervisores encargados de ministerio, que estaban, hermanos, ayudando y atendiendo las consultas del pueblo. Posiblemente cuando Esdras estaba leyendo un pasaje, alguien se quedaba pensando: ¿y esto qué es? Y llegaba, hermanos, la persona y le explicaba exactamente cómo es la interpretación para que pudiera entenderlo muy bien. Esto es algo, hermanos, tremendamente precioso, ¿no? Algo hermoso realmente, que toda la gente tenía un lugar en ese lugar. Estaba Nehemías con su gente que gobernaban. Ahí, hermano, ahí estaban las personas que sabían de política, que sabían de construcción, que sabían de drenajes, que sabían, hermano, de asuntos municipales, de asuntos de Estado, haciendo su labor, y la hacían muy bien. Y luego ahí estaba Esdras. Bendito Dios, hermano, que escogió pastores, escogió profetas, maestros, apóstoles, evangelistas, diáconos, músicos, ujieres, hermano, para que hagan su obra. Gracias a Dios que todos tenemos una parte en la obra del Señor. No es suficiente, hermanos, una buena organización.
o una superestructura, como dije antes, si hay poca vida. Una iglesia, hermanos, en donde se disfruta la presencia del Señor, una iglesia donde se disfrutan de las cosas santas, no precisamente, hermano, está dado eso por su tamaño. Yo ni juzgo las iglesias grandes, ni las medianas, ni las pequeñas. Sencillamente, hermanos, aquí hay iglesia donde cada persona hace su parte, la que sabe hacer y la hace bien. Hermanos, esa iglesia es fuerte, esa iglesia hace las cosas delante del Señor muy bien. Los que les gusta la oración, hermano, no que todos debemos orar, pero hay algunos que les gusta más la oración, que son intercesores, pues que intercedan. Los que les gusta el servicio, hermano, que sean diáconos y que hagan su trabajo bien, que disfruten, que gocen en la labor que hacen los hermanos de multimedia, los hermanos músicos, que también disfruten lo que están haciendo, como nosotros disfrutamos la palabra. Buenos edificios, hermano, y bonitos, agradables, pues son apropiados y eso está muy bien, pero no es el edificio, no es la estructura lo que hace la iglesia. La iglesia la hacemos nosotros y la hacemos, hermano, cuando la obra que Dios nos mandó a hacer la hacemos bien. ¿Cuántos hermanos han llorado en mi hombro o han llorado, hermano, cuando estoy en administración diciéndome es que a mí el Señor me mandó a hacer tal cosa, me mandó a hacer tal otra y no la he hecho porque por mucho trabajo, porque sencillamente no he querido? Usted no debe ser así, yo no debo ser así. No, debemos, hermano, de poner un alto a eso en nuestras vidas. Debemos hacer la obra del Señor correctamente, debemos disfrutar lo que hacemos en cualquier momento y eso va a traer consigo un avivamiento personal para su vida, para su familia, para la misma iglesia. Es necesario seguir construyendo, es necesario seguir haciendo cosas materiales. Si nosotros no tuviéramos un plan de mantenimiento del piso, del techo, de los aires acondicionados, de los equipos, hermanos, se destruirían y eso hay que hacerlo. Estamos conscientes de eso, pero la parte más importante, hermanos, es no descuidar la oración, no descuidar la palabra, la lectura, no descuidar la comunión. Por eso es de que yo le invito, hermano amado, para que vuelva, si es que no está activando en un grupo de conexión, los que antes llamábamos G7 y que les llamamos grupo de conexión a partir de este año, deben, hermanos, ser parte de su vida. Usted debe estar involucrado, debe cuidar gente o debe dejarse cuidar por un líder, pero tiene que hacer algo para mantenerse vivo. Porque si no participa, se va a deprimir o se va a alejar de Dios y yo no quiero que pase eso en su vida. Estamos esperando que usted dé fruto, estamos esperando que usted haga las cosas correctamente y que debido a eso tenga mucho éxito en su vida personal. Hay cambios que hay que hacer, hermanos, muchas veces en nuestra forma de vivir la vida cristiana. Yo lo he vivido. He vivido cambios, hermanos, en mi forma de adorar, en mi forma de orar, en mi forma de predicar incluso. Todo va cambiando. En mi forma de atender a mi familia, de tener el cuidado de mi esposa. Pues ahora pues ya de los hijos ya no, y de los nietos pues que sus papás se encarguen. Pero tenemos que atender de alguna manera algunas cosas. Y hay que aceptar los cambios. Ya la edad, por ejemplo, hermano, produce de alguna manera ciertas cosas en el cuerpo que van ocurriendo y uno tiene que acostumbrarse a eso. Hoy ya no puedo correr, hermano, como la San Silvestre de 9 kilómetros. Quizá algunos que tengan mi edad lo hacen, pero yo ya no. Yo prefiero caminar. Y me siento tan contento caminando, hermano, caminamos unos 3,5, 4 kilómetros diarios con mi esposa y nos cae muy bien, lo disfrutamos, aparte vamos ahí juntos y eso me gusta. Y podría correr solo, pero quizá no aguantaría ni 1 kilómetro. Los cambios hay que aceptarlos. Nehemías entendió que él no era el indicado para hacer la parte espiritual. Por eso encontró a Esdras. Por eso es que nosotros tenemos pastores, tenemos diáconos, tenemos supervisores, tenemos a un hermano amado que se encarga del mantenimiento, tenemos una hermana secretaria y tenemos un equipo de trabajo que hace las cosas que nosotros no podemos hacer. Yo entendí, hermanos, en mi trabajo secular, hace muchos años, que yo no era capaz de hacer todo. Entonces tuvimos que buscar especialistas para que hicieran las cosas y eso nos ayudó a prosperar. La obra de Dios es lo mismo.
Por eso es de que algunos se enojan, hermano, quisieran predicar en el templo, ¿verdad? Y hermano, a mí me da tanto pesar eso, que no todos podamos predicar, pero no todos tenemos el don. Los que tienen el don tratamos de aprovecharlos, hermano, pero hay algunos otros que preferimos que el don que tienen, si le gusta predicar, ahí están los grupos de conexión, y si va prosperando en la predicación, estamos convencidos de que van a pasar a ser parte del pastorado y van a predicar más veces. Pero no le podemos dar la oportunidad, hermanos, a alguien que solo quiere predicar o que quiere dirigir si no está involucrado. Un día vino un hermano que tenía como un año de no venir a la iglesia cuando recién abrimos el servicio de oración. Y que por cierto, hermanos, fue un éxito el tiempo que estuvo y todavía sigue siendo en la red. Nos juntamos un buen número de familias a orar. Y él me decía, mire, me dice, porque vio que habían hermanos, él toca un instrumento. Y me dijo, mire, ¿qué tengo que hacer yo para estar tocando ahí arriba? Y yo me le quedé viendo, ¿hace cuánto que no venís a la iglesia? Pues tenía como un año. Bueno, comencé a venir un año, y al año platicamos. Yo creo que el hermano ya no volvió a venir. O sea, quieren hacer algo, pero no quieren pagar el precio. Una persona que quiere trabajar tiene que mostrarse, tiene que hacer algo para que la gente lo mire. Nosotros sabemos eso. Sabemos que, hermanos, podemos delegar en algunas cosas porque lo hemos visto. Nehemías posiblemente ni siquiera pensó o no tenía la experiencia para llamar gente, mientras que sí la tenía Esdras. Esdras, hermano, llamó cantores, llamó guardias de seguridad, llamó levitas para que hicieran su trabajo. Se lo puede encontrar usted en Esdras capítulo número 7 y versículo 2 para ver el tipo de gente que él buscó. Mandé a mi hermano Hanani y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Hermanos, a nosotros nos interesa más que cualquier cosa que las personas sean temerosas de Dios como este personaje, y luego ya puede hacer la obra de Dios. Si tiene temor de Dios, las cosas pueden mejorar para la persona y nosotros podemos escogerlo para alguna labor. Pero ¿de qué nos sirve alguien que sea un excelente cantor? Por acá por la iglesia han pasado, hermanos, cantores con una voz preciosa, hermano, una voz incomparable, pero su vida personal ha mostrado otras cosas que no nos han gustado, y por eso es de que no están cantando o tocando en la iglesia. Por supuesto habrán otros que prefirieron irse a otra iglesia porque no tenían alguna oportunidad acá, o porque les pareció que la otra iglesia podía desarrollarse más. Hay de todo en la obra del Señor, no, pero nosotros queremos, y hay que darle esto que debe quedar muy claro, que el ser lleno del Espíritu, como Esteban, ¿verdad? Cuando buscaron a los diáconos, él era un hombre lleno del Espíritu, lleno de autoridad y de poder. La tendencia, hermano, para lograr un avivamiento, o lo común, se origina por medio de la proclamación de las Escrituras, no por opiniones personales. En los primeros 3 versículos de Nehemías que acabamos de leer completo, no lo voy a leer nuevamente completo, pero ahí va a estar publicado en la pantalla, por favor. Amados hermanos, publíquenlo. Nehemías capítulo 8 versículos 1 a 3. En esta parte esta vez sí lo voy a leer. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Hermanos, aquí lo que se trata es de predicar la palabra y no pensamientos personales, no opiniones personales. Eso está bien, ponemos un ejemplo de lo que nos ha pasado en la vida, cómo Dios nos ha ayudado, los testimonios de otros hermanos que hemos visto, hermanos, desarrollarse, o que han pasado una enfermedad y han sido sanados, que han conseguido un empleo, que han pasado, hermano, por situaciones de bendición, y también han pasado por luchas. Nosotros ponemos esos ejemplos, pero la predicación de la palabra de Dios debe ser basada en la Biblia.
hermanos, debe ser basado en la Biblia. Acabamos de tener una plática con el pastor de jóvenes, con mi hijo Luis Arturo, acerca de cómo debemos de funcionar, cómo debemos de lanzar los mensajes. Y me quedé pensando después de la plática, porque yo le decía, debemos de ser muy prácticos con la Escritura, debemos de ser muy directos con la Escritura. Pero yo dije, no solamente ser prácticos, no solamente ser directos, sino que tenemos que leer la Escritura y que el pueblo la oiga, porque dice la palabra que por el oír la palabra de Dios viene la fe. Y el crecimiento viene por la palabra. Eso lo sabemos ustedes y yo, de que el crecimiento personal viene por la palabra, hermanos. Esa comunión con Dios, ese entendimiento, hermanos, el consejo de los proverbios, los cantos de los salmos, hermanos, la bendición de los evangelios, la practicidad de las cartas de Pablo y de Pedro, o de Judas, o de Juan. Eso nos ayuda un montón. Pero la palabra, porque yo le dije a Luis Arturo, mira, le digo yo, es que leer un pasaje muy largo de la Biblia, muchas veces, pues como que los hermanos no lo asimilan. Pero ahí me quedé pensando y dije yo, no, esto no, me equivoqué al decirlo. Realmente cuando leemos la Escritura, hermano, y entra en los oídos y la leen los hermanos cuando lo publicamos, eso viene a ser algo maravilloso para ellos. A menudo vemos en nuestras iglesias, hermano, la tendencia a estar motivando, exhortando, apelando a las emociones, buscando, hermano, temas de liderazgo, temas, hermanos, seculares para ayudar, y realmente la iglesia no está solo para eso. La iglesia principalmente está para capacitar y para enseñar al pueblo la palabra del Señor. Y ahí me quedé pensando realmente que a veces me equivoco. Cuando hablo debo pensar dos veces lo que digo. Otra cosa también que con la que vivo peleando, hermanos, es con el tiempo de la predicación. Sabemos de que una predicación muy larga para la juventud no es bueno, o para los niños, pero los adultos la disfrutan mucho. Algunos jóvenes también. Entonces, ¿cómo encontrar ese equilibrio? Bueno, tenemos una academia, la Academia Melquisedec, que todos los nuevos cristianos aprenden cómo vivir, pero quizás necesitamos crear un concepto de instituto bíblico como hubo antes, o de una escuela de Biblia, para que todos tengan la oportunidad de aprender la palabra del Señor, de que todos tengan la oportunidad de oírla, de escucharla y ponerla por obra, y también tener el cuidado de predicar mensajes que también sean prácticos, sin olvidar la lectura de la palabra del Señor. La verdad debe ser respetada. Los versículos 5 y 6 del capítulo 8 dicen: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. La palabra debe ser respetada como lo hizo el pueblo que estaba frente a Esdras en ese momento, y también estaba frente a Nehemías. Hay muchas iglesias, hermano, que están tendiendo a predicar cada vez menos, y nosotros mismos lo hemos propiciado, pero todo tiene un límite y debemos de cuidarlo muy bien. La verdad necesita ser explicada, como lo leímos. Había gente que estaba oyendo la lectura de la palabra por Esdras, pero no entendían, hermano, no entendían lo que decía la Escritura. Entonces habían ahí hombres de Dios explicando cómo esto funciona. Eso lo encuentran en el versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Qué maravilloso, hermanos, que esta forma de trabajo les funcionó en el tiempo de Nehemías y Esdras, y a nosotros también nos funciona. A veces, hermanos, nos olvidamos de los recursos que tenemos para predicar, se nos olvida. Hay mucha gente que se está enfriando hoy que no hay templos, estaban mal acostumbrados.
Hay gente que se malacostumbra y cree que solo dentro del templo, hermano, es el lugar donde adorar y donde estar bien con Dios. Esa es una gran equivocación. Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros. Y si nosotros somos el templo de Dios, hermanos, eso nos garantiza no solo que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, sino que nuestros actos van a ir de la mano con nuestros pensamientos, con nuestros planes. 1 Corintios capítulo número 2, versículos 1 a 5, quiero llevarle a este pasaje. 1 Corintios capítulo número 2, por favor, busquen su Biblia, busquen su celular. 1 Corintios 2, 1 a 5 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esa es la verdadera palabra de Dios. No estar hablando cosas personales, no estar hablando sabiduría humana, sino que hablar la poderosa palabra de Dios. La verdad debe ser aplicada en nuestras vidas. Los versículos 9 a 12, regresamos al libro de Nehemías. Los versículos 9 a 12 dicen: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender la palabra, subrayo, los levitas que hacían entender la palabra a todo el pueblo, dijeron: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id y comed grosura y bebed vino y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Y les vuelve a decir: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza, es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque el día santo no os entristezcáis, no lloren mucha, hombre, dejen de estar llorando. Si este es un día para estar contentos, estamos leyendo la palabra, la estamos oyendo, disfrutémosla. Y todo el pueblo se fue a comer, hicieron caso, y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado, que les habían dicho, que Esdras había leído y que los levitas habían explicado a ellos. Realmente, hermanos, yo me quedo asombrado de que en la palabra están las respuestas para lo que necesitamos. Lo que pasa es que muchas veces no las buscamos, no hacemos nada para encontrar realmente, hermanos, dentro de la Biblia, dentro de la palabra, una respuesta a nuestras inquietudes. Comencemos a hacerlo. Si usted no lo ha hecho, tiene que comenzar a hacer, tiene que cambiar su forma de pensar y de hacer las cosas dentro de la iglesia. Usted tiene un don, usted tiene un talento. Mida sus limitaciones, hermano. Yo oigo con mucha preocupación cuando algunos hermanos dicen: es que voy a poner una iglesia, o yo quisiera pastorear una iglesia. Hermanos, yo les invito a que lo piensen 2 o 3 veces, y tal vez 4 o 5. Eso no es fácil. Imagínese, hermano, tener una iglesia que no tiene alabanza, que no tiene un templo, que no tiene equipo de sonido, que no tiene, hermanos, un grupo de diáconos, que no tiene la estructura para poder atender al pueblo. Hermanos, esas iglesias fracasan, esos pastores fracasan. Aunque déjeme decirle que cuando hay vocación, cuando se es llamado, hermano, no importa realmente dónde se va a atender al pueblo. Se puede atender incluso, hermanos, hemos estado en pueblos y en lugares, hermano, en muchos lugares de Guatemala, donde es una covacha, hermano, donde es un rancho, la iglesia, y hermano, hay un avivamiento y una presencia de Dios tremenda. Eso es lo que tiene que haber, que haya respaldo de Dios. Pero tiene que haber algunas cosas para poderlo hacer. Bendito el nombre de Jesús. Hay que tener una claridad de propósitos, hermanos. Nehemías comprendió que había sido escogido para hacer un trabajo, y el trabajo ya lo había hecho y lo estaba haciendo. Tenía que dar la oportunidad a otros
para que hicieran la parte que les correspondía, como fue el caso de Esdras y los levitas. Cuando le tocó ser el jefe, lo fue, y cuando tuvo que ser peón, lo fue también. Él no se amilanó, porque hermanos, aquí en la obra de Dios no se trata de ser el primero, no se trata de ser el segundo o el tercero, sino que lo que se trata es de hacer cada quien la parte que Dios le mandó a hacer, y esa parte la debe hacer bien hecha. A mí me pone triste, hermano, y me da mucha pena que, por ejemplo, los jefes de diáconos y los diáconos no estén en la iglesia. No podemos estar, eso lo sabemos, pero ellos les debe, hermano, causar tristeza no servir, hermanos. Los músicos ya comenzaron a venir, hermano, a preparar la alabanza, la adoración, y hermano, yo los veo contentos, los miro contentos, hermano, como que les volvió la vida. Yo digo, ojalá que eso pueda hacer con los maestros, que también pueda hacer con los diáconos, que pueda hacer con el ministerio de intercesión, con todos, porque hoy, hermano, esto se está abriendo. La economía en Guatemala ya se abrió. Hermano, la pandemia se va a terminar también en algún momento. Y hermano, y vamos a regresar a todo esto, pero mientras tanto hay que hacer algo para estar en las cosas del Señor. Y lo mejor es estar en el grupo de conexión, estar en los servicios, hermano, que estamos predicando, y tener nuestros devocionales con nuestra familia. Bendito el nombre de Jesús. La construcción que estuvo a cargo de Nehemías, hermano, no era en realidad el objetivo final. Él solo preparó toda la estructura y hermano, se edificaron los muros, se arreglaron las puertas. Eso estuvo bien, pero todo eso tenía un propósito. Todo eso tenía, hermanos, el propósito de Dios, de que un día, cuando ya todo estuviera listo, se volviera a poder adorar, se pudiera, hermano, volver a alabar, escuchar la palabra, que fue lo que pasó. Y yo le quiero decir con todo mi corazón, esto mismo, hermanos, que sucedió, habían pasado años sin escuchar la palabra, habían pasado años sin servir, habían pasado años, hermanos, sin adorar, sin alabar al Señor, pero aquí lo volvieron a hacer. Y hermano, y les tuvo que enseñar Esdras a que se alegraran con esto, porque estaban tristes, porque hermano, ¿cómo no se imagínese oír la palabra después de tantos años, hermano? Debe uno sentir, hermano, que se muere del dolor, hermano, estar oyendo la escritura, da una tristeza santa si usted quiere, pero los mandó Esdras a que se alegraran. Nuestra visión debe ir más allá que el templo, hermanos. El templo aquí está y va a estar abierto en su momento, y es de ustedes, amados hermanos, de toda la iglesia, de todos los miembros de esta iglesia. Aquí nosotros no tenemos nada. Esto, hermanos, es el terreno y las construcciones son de Dios, y son de la iglesia y son del pueblo para que las usemos, y un día las vamos a poder usar. Pero el templo somos nosotros. La verdadera iglesia somos nosotros. Así que cuando llegue ese momento, qué alegre va a ser estar aquí todos reunidos, hermano, y estoy convencido que las luchas van a seguir, hermano, como normalmente. Quizá las cosas van a cambiar, pero nuestra iglesia se va a fortalecer y usted va a estar contento de regresar a servir. Hace más de 500 años, hermanos, vino la reforma con Calvino y con Lutero, y las cosas cambiaron, y pasaron muchas cosas, y para bien. Esta pandemia ha hecho cambiar la iglesia también de alguna manera en su forma de servir, y no sabemos cómo se va a dejar venir el futuro, pero de alguna manera estamos convencidos de que, así como las pandemias que han habido a lo largo de los años en la historia de la humanidad, esta se va a ir también, hermanos. Va a haber cura, va a haber vacunas, va a haber lo que sea, hermanos, y tendremos un día que volver a estar en la iglesia. Preparémonos, que estemos listos para ese momento cuando llegue. Me llama la atención, hermanos, hombres de Dios como Juan Knox. Fíjese que, hermanos, el rey de Escocia le tenía más miedo a este evangelista que al rey de Inglaterra, porque Knox tenía un poder, hermano, y una autoridad, y hermano, y toda la gente le hacía caso, que el rey le preocupaba más que su peor enemigo. El rey de Inglaterra era el peor enemigo del rey de Escocia, y él le tenía más temor a Knox. Imagínense qué hombre, hermano, qué poder el que tenía. Los hermanos Juan y Carlos Wesley, fíjense que encontré un dato muy interesante, que Juan Wesley, hermano, en ese tiempo, hace casi, hermano, 2 siglos de esto, siglo y medio, digamos, hermanos, caminó 362,000 kilómetros en caballo y en burro.
para ir a predicar. Dicen que predicó 40,000 sermones y se convirtieron miles, y algunos se atreven a decir millones, en esos 40,000 sermones. Su hermano Carlos hizo 8,000 himnos. El hermano compuso 8,000 himnos. Gloria a Dios. Reconozcamos nuestras carencias, reconozcamos qué no podemos hacer para que otros lo hagan, pero lo que nosotros podemos hacer en la obra de Dios, hagámosla de alguna manera. Regresemos a los grupos de conexión, los que no están conectados. Escuche los servicios, sea fiel a la iglesia, sea fiel, hermano, a su iglesia. Traiga sus diezmos, traiga sus ofrendas. Eso es algo voluntario, pero es una recomendación. Si usted está trabajando, si usted está, hermano, teniendo un ingreso, no sería malo que lo hiciera para que Dios lo bendiga más. Es parte de la vida cristiana. Queremos ya ir, hermano, viendo cómo cuando nos permitan y pasemos en el semáforo, pasemos a un mejor color, hermano, comenzar a hacer algunas actividades para poder, hermano, volver a usar el templo. Queremos estar muy de cerca con ustedes, les amamos, hermano. ¿Cómo no vamos a querer que usted esté bien? Y oramos de que el Señor le levante, que le guarde, que le prospere, que el Señor, hermano, permita que no se enferme, y si esta pandemia le cayó encima, pues que, hermano, le saque adelante, como ha sacado, hermanos, a casi que toda la iglesia, hermano, que ha tenido, bueno, no toda la iglesia, a los que han tenido dentro de nuestra iglesia el COVID-19, el Señor los ha sacado adelante con un par de excepciones, y oramos de que el Señor saque a todos adelante. Va a venir un avivamiento sin duda, no tardará. Confiamos en eso, y oro en el nombre de Jesús de que tú estés preparado para ese momento, que ames la obra, que ames a Dios, que leas la escritura, que ores y que tengas una intimidad con Dios. Déjame orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, bendice a tu iglesia, a mis hermanos que nos están viendo a través de Facebook, Señor, por favor, bendícelos. A los que nos van a ver posteriormente, Señor, en YouTube, en nuestro canal, también bendícelos, oh Dios, que Padre les consuele, les conforte esta palabra y que los anime, Señor. Ese es nuestro mayor deseo, en el nombre de Jesús. Señor, que tú les prosperes y les bendigas. Y si hay alguien que no conoce al Señor, que no conoce a Jesús, que está viendo este programa, es muy fácil ser hijo de Dios, y te hablo a ti con todo mi corazón. Solo dile: Señor, Jesús, yo necesito de ti. Entra a morar en mi corazón, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida con tus propias palabras. Y si lo hiciste de esa manera, escríbenos ahí en el mismo Facebook, o búscanos en la iglesia. Aquí está el pastor Grisman y su esposa, hermano, dispuesto a escucharte para ayudarte en todo el proceso de crecimiento espiritual. Gracias, Señor, por la bendición. Bendice a tus hijos, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga.